Voy a centrar mi intervención en explicar más o menos en un periodo de 20 minutos lo que es la gestión del Camino de Santiago en Asturias. Vamos a hacer un repaso de todas las diferentes áreas por las que, sobre todo la Consejería de Cultura, que es la que está encargada, el departamento encargado de la coordinación de todas las actuaciones públicas que se hacen en materia del Camino de Santiago en nuestra comunidad. Como punto de partida, les quería mostrar el mapa de la comunidad de Asturias con los diferentes tramos del Camino de Santiago que están declarados bien de interés cultural en nuestra comunidad. Es el camino costero, el camino primitivo y el camino del Salvador, que es el enlace entre Oviedo y León y que tuvo una gran importancia en la Edad Media. En total son 500 kilómetros aproximadamente de Camino de Santiago declarado bien de interés cultural y aparte hay otra serie de caminos que están en los últimos años comenzando a reconocerse como Camino de Santiago, que se les está dando algún tipo de protección, sobre todo en los catálogos urbanísticos, en los planeamientos urbanísticos. Como decía, vamos a pasar un poco rápido porque estaba pensado para más tiempo la presentación. Tenemos aproximadamente 500 kilómetros de camino declarado bien de interés cultural en nuestra comunidad. El proceso de declaración como bien de interés cultural se inició en 1993, se elaboró un estudio pues, muy exhaustivo, municipio a municipio, por parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo, que fueron recopilando pues, fuentes documentales, haciendo una labor de campo, haciendo entrevistas también a los vecinos para intentar recuperar la caminería antigua, intentar recuperar los trayectos vinculados con la peregrinación del Camino de Santiago. Aquí tenemos un ejemplo de la documentación oficial que hay respecto a esta declaración como bien de interés cultural. Tenemos un expediente distribuido en los 34 municipios asturianos por los que pasa el Camino de Santiago. En cada uno de ellos pues, aparece identificado el itinerario de ese Camino de Santiago. Se especifica qué tramos, qué tipo de tramos hay, si es un tramo de caminería antigua, si es un tramo ya modificado pero que hubo que reconocer para dar continuidad al propio camino. Bueno, hay una especificación, tramos de caja empedrada, tramos donde existe todavía un fuerte taludes o, bueno, se van haciendo la descripción muy detallada del Camino de Santiago. El proceso, como decía, arrancó en 1993 para la declaración como bien de interés cultural y concluyó en el año 2006 con este decreto que hacemos mención aquí, un decreto que fijó allí los itinerarios principales del camino y establecía una banda de protección de 30 metros a cada lado del camino en zona rural, que en zona urbana es la parcela colindante con el Camino de Santiago. El hecho de que haya sido declarado bien de interés cultural supone que el Camino de Santiago tiene la máxima protección patrimonial en nuestra comunidad, que cualquier actuación que se haga en el propio camino o en esa banda de protección tiene que tener la autorización previa de la Consejería de Cultura a través del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. Por dar una cifra, aproximadamente son 400 los expedientes de autorización que analizamos cada año en la Consejería de Cultura del Principado y de todo tipo. Aquí tenemos un poco la relación de las principales actuaciones que se analizan cada año en relación con el Camino de Santiago. Por ejemplo, una que tuvo mucha afección en los últimos años fue la construcción de autovías. En la última década, en la década de los años 2000, se construyó la autovía del Cantábrico en el tramo asturiano, que ha terminado prácticamente el año pasado la obra en el extremo oriental de Llanes, y la afección fue evidente. La zona, bueno, Asturias, si conocen, no tiene tampoco pues, grandes planicies, todas las grandes infraestructuras desde la Edad Media hasta la actualidad han ido superponiéndose en el mismo tramo del territorio, por lo tanto era lógico que el Camino de Santiago y la autovía del Cantábrico tuvieran una clara superposición, que lo que hizo la Consejería en estos casos fue analizar caso a caso los proyectos de construcción de la autovía y establecer en aquellos casos en los que fuera imprescindible alternativas puntuales para garantizar el tránsito o la continuidad del tránsito del Camino de Santiago, y esas alternativas se tuvieron que hacer pues, con una serie de requisitos muy estrictos en cuanto al firme, la separación con la propia autovía, la creación del establecimiento de pantallas vegetales. Aquí tenemos algunos ejemplos de caminos alternativos. Durante todo el proceso de construcción de la autovía, además, se señalizaron los desvíos provisionales que se habilitaron al Camino de Santiago para garantizar la seguridad de los peregrinos y el propio tránsito. Y aquí es ya algún ejemplo de cómo se hace la reposición del camino una vez que termina la obra de la autovía, con el tipo de
de árboles que se tienen que plantar en las pantallas vegetales, con el tipo de firme que también que se tiene que utilizar en la reposición del Camino de Santiago. Al margen de la construcción de autovías, pues hay una labor más permanente de arreglo de carreteras. Esa es una labor constante que realiza tanto el Principado en las carreteras de su titularidad como el propio Estado en las carreteras nacionales. Pues obras de mejora de firme, de corrección de curvas o de corrección de rasantes. En algunos casos estas actuaciones suponen pues, modificaciones puntuales de tramos de carretera que coincidían con el Camino de Santiago y por lo tanto hay que actuar en ellos para garantizar la seguridad del peregrino, sobre todo durante la obra de acondicionamiento. Muchos casos se aprovechan, sobre todo en el caso de carreteras nacionales, en los últimos años hemos aprovechado obras tanto en autovías como en carreteras nacionales para habilitar caminos paralelos al camino de Santiago cuando coincidía con un arcén. Estamos intentando sacar al Camino de Santiago del arcén propiamente de la carretera para construir caminos paralelos, a ser posible que no sean de firme hormigonado, sino de firme pues, de zahorra o de piedra, para facilitar la peregrinación, para facilitar el tránsito de los peregrinos. Otro tipo bueno, voy a ir más rápido, otro tipo de afecciones son los que tienen que ver con las concentraciones parcelarias. Es un tipo de actuación que lleva décadas haciéndose en Asturias por motivo de facilitar una organización más productiva del campo. En Asturias, como en Galicia, ha habido históricamente una tendencia al minifundismo que con estas concentraciones parcelarias se trata de reconducir, pero la concentración parcelaria supone en suma una intervención de alta intensidad sobre un espacio muy concreto del territorio, con lo que supone también de modificación de viales o de interrupción de viales. Aquí tenemos algunos casos. En estos casos estamos aprovechando estas concentraciones parcelarias para que cuando coinciden con tramos del Camino de Santiago, esos tramos del camino se acondicionen, se habiliten, se dejen en perfecto estado de tránsito y evitando en la medida de lo posible, evitando el asfaltado de los mismos. Siempre se trata de buscar vías alternativas o aprovechando que la concentración parcelaria tiene un componente de construcción de nuevos viarios, que esos viarios nuevos sean los que den el servicio rodado a los ganaderos, a las viviendas de los ganaderos, dejando el Camino de Santiago, el camino tradicional, pues sin asfaltar, acondicionado, eso sí, pero en un estado, como pueden ver aquí, pues puntualmente se interviene para mejora de drenajes o mejora de los taludes, pero con una intervención que no aumente el nivel de degradación o el nivel de alteración de los tramos del Camino de Santiago. Aquí tenemos algún ejemplo más. Aprovechan, en algún caso, las concentraciones parcelarias nos han servido para recuperar viejos tramos del camino que estaban perdidos, pues por el abandono, porque son zonas en las que no había una actividad económica constante. Ahora la hay gracias a esta concentración y aquí a la derecha pueden ver cómo se ha recuperado pues, un tramo del camino con las características que les comentaba de no alteración del firme, de no asfaltado en la medida de lo posible. Luego ya hay otro tipo de afecciones más puntuales, pero que pueden llegar a ser muy graves, como vemos aquí, el caso de los aprovechamientos maderables en el entorno del Camino de Santiago. El Camino de Santiago muchas veces es utilizado como vía de saca de esos aprovechamientos maderables. Desde la Consejería de Cultura y también desde la de Medio Rural llevamos años pues, supervisando estas actuaciones para garantizar que cuando termine, que en aquellos casos en los que sea imprescindible que la saca de la madera se haga por el Camino de Santiago, haya una garantía de que se va a reponer el camino una vez que pase los vehículos que tienen que sacar esa madera, que se reponga el camino a la situación previa con unas condiciones dignas de uso y de utilización por parte de los peregrinos. Y después, pues sobre todo en los accesos y las salidas de las ciudades, pues lo que se ha dado en la última década más agudamente ha sido el proceso de urbanización, de crecimiento de las ciudades. En estos casos, analizamos esos proyectos concretos de urbanización en el entorno del Camino de Santiago. Aquí hay un ejemplo de un tipo de actuación que no hemos autorizado porque considerábamos que creaba un tipo de asentamiento ajeno totalmente a las características tradicionales del poblamiento en el entorno del camino en Asturias y se ha tenido que ir hacia otro tipo de viales pues con el camino, con las construcciones alineadas a lo largo del Camino de Santiago, con espacios con correctos accesos. Y bueno, el tema de la construcción de viviendas, minería, eso ya son casos más puntuales que se nos plantean en determinados momentos, pues ampliaciones de explotaciones mineras que tenían autorización con anterioridad
a la aprobación de la declaración BIC del Camino de Santiago. En estos casos, pues normalmente se está tendiendo a prohibir toda ampliación en ese ámbito protegido. En los casos en los que legalmente tienen derecho, se trata de compatibilizar al máximo, pues priorizando pues, el paso del Camino de Santiago, priorizando la seguridad también de los viandantes. Los parques eólicos ha sido una de las actuaciones una de las infraestructuras que más han crecido en los últimos 20 años. El Camino de Santiago en muchos casos es colindante con parques eólicos. Lo que se trató en estos casos sobre todo fue de controlar el proceso de construcción de esos parques. Las vías de acceso a los parques pues, suelen generar mucha alteración paisajística y en estos casos siempre se ha tratado de preservar el Camino de Santiago. Junto con este primer gran bloque de actuaciones en torno al Camino de Santiago, que es la supervisión de intervenciones que tienen que ver directa o indirectamente con el camino y su entorno de protección, un segundo gran bloque tiene que ver con el acondicionamiento del propio camino. Una vez que se declara bien de interés cultural o que se comienza a declarar en 1993, se inician las labores de mejora del Camino de Santiago, de acondicionamiento, de señalización del tramo y de mejora también de los elementos arquitectónicos y patrimoniales vinculados a estas rutas históricas. Aquí tenemos algún ejemplo de recuperación de tramos en los que se conservaba el empedrado. Y hay varios tipos de intervenciones. En aquellos tramos como el que veíamos ahora, en los que se conservan mejor las características originales, la política ha sido mantenerlo sin alteración, restaurarlo, mejorar los sistemas de drenaje y de circulación de aguas, pero sin ir más allá. En otros tramos en los que ya cuando se declaró bien de interés cultural el camino estaba más alterado, lo que se trata es de evitar que esa alteración vaya más e incluso lograr que vaya menos, como comentaba antes, pues en tramos de carretera nacional, habilitando caminos paralelos. Aquí tenemos un ejemplo. Esto era una carretera en el concejo de Las Regueras, a la izquierda, en el cual antes de esta intervención el peregrino tenía que ir por un arcén que prácticamente no existía. Después de la intervención se ha habilitado este arcén paralelo exclusivamente para uso peatonal y separado mediante las vallas de la propia carretera. A la derecha era un tramo que estaba asfaltado, es también en el concejo de Las Regueras, y la intervención ha consistido, pues ya que estaba asfaltado, darle un aspecto más digno mediante este empedrado, que además tiene una solución de cuneta, porque era una zona donde había mucho encharcamiento de aguas, hay un río cercano, y la bajante de aguas afectaba directamente a esta zona, con lo cual el objetivo en este caso fue doble, de mejora estética y también de mejora de circulación de aguas. Bueno, en cuanto a la señalización, pues en Asturias utilizamos básicamente estos tres modelos de señalización. El mojón a la izquierda, aproximadamente tenemos 800 mojones de estos instalados en los caminos de Santiago oficiales de nuestra comunidad. La placa cerámica aislada pues en paredes de edificaciones o incluso en medianeras o en el suelo en algunos casos. Y la flecha, pues esta es una flecha hecha con una plantilla, pero luego está la típica flecha amarilla que pintan sobre todo las asociaciones de amigos y que mejora y que contribuye notablemente a mejorar la señalización. Aquí explicamos, bueno, está extraído de la página del Consejo de Europa donde se creaba el modelo de concha radiante señalizadora del camino, para explicar cómo en Asturias es direccional. Los mojones son direccionales. En el caso de arriba a la izquierda nos estaría indicando que tenemos que ir hacia la izquierda. Los 800 mojones que tenemos en Asturias están con ese sentido direccional, al igual que las placas y obviamente las flechas, tomado de la interpretación que hacía el Consejo de Europa a la hora de diseñar este modelo. Hay tramos, como es un tramo en el Camino de los Hospitales que se llama en Allande, que tiene mucho problema de niebla, es una zona elevada, hay también muchas nevadas. En este caso hemos instalado pues, estas señales de madera cada muy pocos metros con una pintura reflectante, la flecha amarilla en pintura reflectante, para que cada poco el peregrino sepa por dónde ir, porque el tramo no está físicamente marcado en el suelo, es un tramo de alta montaña que sería complicado si no hubiera esta señalización tan prolija que el peregrino pudiera, en una situación de niebla, continuar el camino. Luego a la derecha pues hay aproximadamente 200 paneles identificativos de inicio y final de tramo a la llegada sobre todo de pueblos o de grandes villas, en lo que se expone pues, un perfil de cuál va a ser la etapa que tiene a continuación el peregrino, los principales monumentos y una breve explicación histórica. Y también hemos señalizado, con una señalización propia del Camino de Santiago, los más relevantes monumentos, desde puentes, capillas, iglesias, que están vinculados al Camino de Santiago.
Para gestionar toda la información que tenemos en Asturias sobre el Camino de Santiago, desde hace 2 años contamos con un visor que nos ha desarrollado la empresa pública Traxa, donde aparecen todas las incidencias que tienen que ver con el Camino de Santiago. Aparece el Camino de Santiago oficial, todas las señales, los mojones están georreferenciados su ubicación y tenemos también indicado cuál es el estado del firme, el estado del Camino de Santiago en esos tramos en concreto. Pues indicando, esto nos permite priorizar las actuaciones, saber qué planificación tenemos que hacer en los años siguientes para mejorar los tramos concretos que presentan alguna problemática. El año que viene vamos a mejorar esta aplicación para que nos sirva ya de instrumento de gestión, volcar aquí toda la información de esos aproximadamente 400 expedientes que gestionamos cada año para tener en una única plataforma toda la información georreferenciada y que facilite de esta manera pues, la gestión que hace el servicio. También desde los años 90 Asturias ha venido dotando de una red de albergues de peregrinos. Hasta hace 4 o 5 años esa red era prácticamente en exclusiva pública. Son albergues los que tenemos en la actualidad, son aproximadamente 40, la mayor parte de ellos son públicos, propiedad de ayuntamientos y el Principado, el gobierno autonómico, colaboró con ellos pues bien para acondicionar los edificios, muchas veces eran antiguas escuelas, bien para el acondicionamiento, el amueblamiento de estos albergues. Hay actualmente aproximadamente 900 plazas de albergues, sobre todo públicos, y ya desde hace 5 años aproximadamente está comenzando a haber mucha presión, como en el Camino francés, para la apertura de albergues privados, que era algo que hasta entonces no existía esa demanda. Y estamos trabajando en la actualidad con la Dirección General de Deportes para crear un reglamento de organización de los albergues de peregrinos, porque estamos actualmente en un limbo jurídico y normativo en Asturias, ya que solo están regulados los albergues turísticos o los de juventud, pero los de peregrinos no, con lo cual en estos momentos son los municipios, cada ayuntamiento, el que establece las condiciones por las que alguien, un titular privado, puede abrir un albergue, y nosotros queremos regularizar esa situación porque entendemos que tiene que estar claro para cualquier emprendedor que quiera hacer un albergue cuáles son las condiciones en cualquier sitio de Asturias y los requisitos mínimos que tendría que cumplir para abrir un albergue. Este es un mapa indicativo de los albergues de peregrinos existentes en la comunidad. En los años 90, sobre todo, se intentó que los primeros albergues de peregrinos que se recuperaron, que se hicieron, se ubicaran en zonas donde había habido albergues documentados ya en época medieval y moderna. Por ejemplo, fue muy significativo el caso de Borres, en Tineo, donde se volvió a hacer un albergue de peregrinos en una localidad donde ya en el siglo X estaba documentado que había existido un albergue. En Peñaseita, bueno, todos los del occidente normalmente se ubicó volver a emplazarlos en pueblos. Eran muchos de estos pueblos que estaban prácticamente abandonados en aquellos finales de los años 90 y que han conocido un renacimiento pues, increíble gracias al Camino de Santiago en la última década, sobre todo, se está notando. Pueblos como Verducedo o La Mesa han pasado de estar casi despoblados a contar en la actualidad con un albergue público, otro privado, con bares, con una serie de equipamientos que era impensable hace 10 años tan solo. Con lo cual es un ejemplo de lo que está consiguiendo el Camino de Santiago, que es más en Asturias se está apreciando sobre todo en esos pequeños pueblos, las pequeñas villas, más que en las grandes ciudades. Y es algo que es constante. Aquí, bueno, comentando pues, los requisitos actuales, los que hay para la utilización de la red de albergues, es que el peregrino vaya con la credencial, que se aloje solo una noche, la prioridad que lo tienen los que van andando frente a los que van en bicicleta, a caballo, con coche de apoyo, pero queremos ir a una regulación un poco más exhaustiva en cuanto a los mínimos que tiene que tener un establecimiento para que se le pueda considerar albergue de peregrino, para que pueda acoger peregrinos. Aquí unas pequeñas cifras de la evolución que como pueden ver no estamos en las cifras del Camino francés ni mucho menos, pero sí que estamos en un crecimiento sostenido bastante intenso en 2014 y 2015 sobre todo. Se está notando a raíz de la Declaración de Patrimonio Mundial este verano, sí que nos han comentado todas las asociaciones de amigos y responsables de albergue que se ha notado un incremento notable, muy notable en el número de alberguistas o de personas que están haciendo el Camino de Santiago. Aquí tenemos algún ejemplo de los proyectos de acondicionamiento que hacemos para edificios municipales para convertirlos en albergues de peregrinos. Este es uno de los últimos que se crearon. El de la derecha es el de Peñaseita en Allande, el de la izquierda en Cornellana, en un antiguo monasterio. Parte de ese monasterio se ha aprovechado para convertirlo en albergue de peregrinos. En algún albergue de peregrinos pues, se aprovecha para instalar paneles informativos de las siguientes etapas que va a recorrer el peregrino para que tenga información más detallada y completa de aquello que va a conocer.
Aparte de los albergues, en algunas zonas habilitamos pues, o recuperamos pequeñas áreas de descanso en torno a fuentes o lavaderos. Aprovechamos para hacer una actuación. En este caso solemos hacerlo en colaboración con la Consejería de Medio Rural, que nos está apoyando mucho en el tema de mantenimiento y acondicionamiento del Camino de Santiago. Y luego ya en cuanto a la difusión del Camino de Santiago, pues sobre todo es el Departamento de Turismo, más que nosotros en Patrimonio, los que se están encargando tanto de editar todos los años una guía del Camino de Santiago, como de tener una página web con toda la información de albergues, los itinerarios con la cartografía actualizada, información de práctica, mientras que en Patrimonio nos estamos centrando más en el apoyo a estudios históricos, a la publicación, como aquí a la izquierda es un libro que sacamos hace poco, de fuentes documentales sobre los orígenes del Camino de Santiago en nuestra comunidad, actas de congreso que también hacemos en algunos momentos, luces de peregrinación, que estuvo Francisco precisamente de comisario hace años, en el 2004, fue la principal exposición jacobea que hemos hecho en Asturias, vinculada a aquel Año Santo, donde se ponía en relación la importancia de Oviedo en relación con Santiago de Compostela en el fenómeno de las peregrinaciones, y este fue pues, un anuncio que habíamos hecho hace tiempo de cuando estábamos en trámites para la consecución de la candidatura a Patrimonio Mundial de los Caminos de Santiago del Norte, que se logró el pasado mes de julio. Bueno, aquí alguna fotografía de exposiciones. La de la derecha era la que comentaba antes del 2004. La de la izquierda es una una exposición muy sencilla de descripción fotográfica de las distintas etapas del Camino de Santiago. Es una exposición que lleva tiempo itinerando por casas de cultura pequeñas de toda Asturias y que bueno, está teniendo mucha aceptación por lo que supone también de difundir los valores patrimoniales del Camino de Santiago. Obviamente la Consejería de Cultura coordina una buena parte de las actuaciones en materia jacobea, pero hay mucha más gente y muchas más asociaciones implicadas en toda esta labor, pues desde entidades privadas como Weris Asturias, que está haciendo una labor muy importante de difusión internacional, con edición de material promocional en muchos idiomas, muy atractivo. Han creado este logotipo de difusión de nuestro Camino de Santiago. Las asociaciones de amigos de camino, que tienen un papel fundamental, tanto de apoyo al peregrino como sobre todo de incitación a la administración para que actuemos. Son los que están siempre avisándonos de cuando hay algún problema en algún tramo del Camino de Santiago, cuando hay necesidades de mejora de señalización, se ocupan directamente de la mejora o de la asistencia a los peregrinos en algunos albergues de peregrinos. Su labor es insustituible en estos momentos como acicate a las administraciones para obligarnos a actuar, porque son los que están a pie de terreno. Bueno, también aquí algún tipo de publicación, edición de discos con música tradicional de los Caminos de Santiago de Asturias. Y bueno, para concluir, este es el mapa de lo que se consiguió el pasado mes de julio. Es el Camino de Francés, que ya estaba declarado Patrimonio Mundial desde el año 93, al que ahora se le añaden los Caminos del Norte, el Camino de Santiago Costero, el Primitivo, el Lebaniego en Cantabria y el interior vasco riojano. Y bueno, esto es un poco el resumen de las actuaciones que hacemos en Asturias, que luego en el debate podremos concretar algún punto más en profundidad. Gracias.